buenos días a todos los que están con nosotros, acompañándonos en esta cultura del agua en este momento tan importante para todo el mundo. El nombre de tierra está muy mal puesto. Esa canica azul que los astronautas han visto y que nosotros hemos visto en imágenes nos indica que básicamente la tierra en un 71% es agua. Debía de llamarse agua en vez de tierra. El agua está presente en la tierra desde hace 800 millones de años y esta agua es la vida que hace que haya plantas, animales y el hombre. El 74% de nuestro propio cuerpo es agua y es esencial para los seres vivos. Si no tomásemos agua, en 4 días fallecemos. Entonces, el agua no solamente está en continuo movimiento en la tierra, que se evapora, que se precipita, que aparte de eso está filtrándose, pasando a los océanos y volviendo a evaporarse, sino que este proceso líquido, gaseoso, líquido, sólido, por ejemplo, en forma de nieve, comprende un gran e importante ciclo que se llama el ciclo del agua. Este ciclo del agua regula los ecosistemas terrestres, regula la temperatura de la Tierra. Esta temperatura media de la Tierra es de 25 grados centígrados y nuestro gravísimo problema es el calentamiento global de la Tierra. No podemos olvidarnos que si pasamos de 1,5 grados más de lo que tenemos actualmente, todos los sistemas de ciclo de agua atmosféricos, sus celdillas, los vientos, todos ellos van a variar y con eso van a traer graves problemas. De ahí la importancia de que seamos sustentables y que logremos que se pueda conservar este ciclo del agua. Actualmente el agua podemos decir que es escasa. Aunque vean todos esos océanos, es salada y no es potable y no podemos tomarla, ni nosotros ni las plantas. El 75% es el agua que se utiliza en agricultura, un 15% en la industria y otro 15% para uso doméstico. Uso doméstico. La historia del hombre gira alrededor del agua. Si estudiamos la historia de los primeros asentamientos humanos, siempre están relacionados con el agua. El agua es lo que ha hecho que el hombre pueda juntarse y estar en un lugar donde hay un río, donde hay un lago y donde pueda llevar a cabo la producción de su comida. La agricultura, que es lo que hizo que fuéramos sedentarios y no que fuéramos buscando pastos y buscando agua como anteriormente hizo el hombre. Nuestra principal fuente del agua dulce es la lluvia y de ahí nos abastecemos. El mar, como dije, no tiene agua potable. Está además el mar con un estado de alarma por contaminación y es otro de los grandes motores para la vida en el mar. El 2.53% tan solo del mundo del agua es agua potable y 2/3 partes de esta agua potable está congelada en forma de hielo. Cada vez estamos quedándonos con menos agua. Y México en particular es seco en su gran mayoría. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué país ya ha hecho algo importante con respecto al agua? ¿Y qué podemos aplicar a México para empezar a solucionar nuestros problemas de falta de agua? Esta innovación, que es lo que estamos viendo en este seminario, nos puede dar una luz. Y vamos a oír a 2 expertos, mujeres, en estos temas. Primero, en el país que ha hecho verdaderos milagros con el agua, que es Israel,
y vamos a escuchar a Estefanía y después a México y qué es lo que estamos haciendo y nos va a hablar de esto Laura. Yo quisiera hablarles un poco de quién es Estefanía y quién es Laura. Empezaremos por Estefanía. Estefanía es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad La Salle. Ha estudiado en la Universidad de Alicante, en España. Tiene diferentes certificaciones en negocios internacionales por la Universidad de Michigan y la Universidad de Yale. Fue jefa de departamento en la Dirección General de América Latina y el Caribe en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ha participado en distintos foros internacionales y nacionales en representación del Estado de Israel, como Beyond Water, el 6º Foro Nacional de Lechería, Misiones Comerciales con la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el Estado de Zacatecas y el Estado de Tamaulipas. Actualmente, Estefanía es responsable de los sectores de agricultura, agua, energías limpias, minería y food tech en la Embajada de Israel en México. Tiene numerosos escritos y nos va a dar lo que ha hecho Israel con respecto al agua desde que se fundó en 1948. Después nos va a hablar de México Laura Tamayo Laris, que es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana y maestra en Asuntos Públicos por la Universidad de Cornell y diplomada en Transparencia y Organizaciones Sociales por Ibergop, México. Fue vicepresidenta de Asuntos Públicos y Comunicación Corporativa de Coca-Cola México. Ha trabajado en comunicación corporativa, asuntos públicos, relaciones institucionales y responsabilidad social en los sectores público y privado. Actualmente ocupa la vicepresidencia de comunicación del Consejo Nacional Agropecuario y la presidencia de la Comisión de Inclusión y Diversidad del Consejo Coordinador Empresarial. Entonces, quisiera que diéramos la bienvenida a Estefanía Ustarros-Wood, primero, para que nos hable del gran papel del país Israel en el mundo del agua. Bienvenidas y gracias por su intervención. Muchísimas gracias, Mercedes, por tus cálidas palabras. Sin duda el tema del agua es algo que nos acontece a todo el mundo y el día de hoy es un placer para mí compartir un poco sobre la historia de Israel y el ecosistema hídrico de este país, porque es un claro ejemplo de que a pesar de las adversidades geográficas es posible tener una seguridad hídrica. Entonces, a continuación, les voy a estar presentando algunos puntos claves que son esenciales para entender la historia del agua en Israel, porque si no, nos tardaríamos horas. Bueno, inicialmente me gustaría recalcar algunos puntos claves de Israel para que entendamos un poco más al país. Israel es un país que nació en 1948 y para quienes no lo sepan, es un país cuyo territorio en su totalidad o casi un 75% es de condiciones semiáridas o áridas, ¿no? Entonces estamos hablando de que prácticamente Israel es un desierto. Y pues bueno, tiene una población de 9 millones y sin embargo, a pesar de estas condiciones geográficas, Israel hoy en día es conocido como el país Startup Nation porque a través de su constante innovación es que hoy en día es líder en agua, en tratamientos de agua, que más adelante estaré hablando de eso, y también tiene una seguridad alimentaria en el país, ¿no? Y esto se debe a que hoy en día hay más de 7,000 startups activas y prácticamente se alienta a los jóvenes a encontrar nuevas soluciones para los diferentes desafíos que van surgiendo, ¿no? Entonces, estamos hablando de que surgen alrededor de 400 startups nuevas al año y también Israel cuenta con más de 100 aceleradoras, ¿no? Entonces, pues tenemos este contexto y también un punto clave a entender es que la población va aumentando, ¿no? Entonces,
es dar esta seguridad hídrica a un mayor número de personas, ¿no? Entonces, dando este preámbulo, me gustaría igualmente compartirles esta cronología, ¿no? Porque ya mencioné que el Estado de Israel nació en 1948, sin embargo, la historia del agua va antes de eso, ¿no? Va en 1937, cuando nace la Compañía Nacional de Aguas de Israel, que es conocida Mekorot. Y bueno, hoy en día Mekorot provee el 80% de agua potable de Israel y el 70% de abastecimiento de agua, ¿no? Y gracias a la experiencia de Mekorot, a sus conocimientos técnicos y soluciones avanzadas, es que permiten a Israel hacer frente pues, a sus condiciones geográficas y tener una seguridad hídrica. Igualmente, más adelante lo hablaré en la cronología, pero igualmente Mekorot es el administrador del Acueducto Nacional de Agua de Israel, que es el encargado de llevar este agua desde el norte del país hasta el sur. Y bueno, en 1938, ya teniendo como base a Mekorot, se empieza a llevar transportar agua a través de las tuberías del Valle de Jezreel al sur de Nazaret. Y esto se hace porque ya se empiezan a establecer los primeros distritos de riego para empezar a impulsar la agricultura en el país. Igualmente, otro punto clave es que en 1947, a través de perforaciones profundas, se encuentra agua en el desierto de Negev, que igualmente sirve como fuente de riego para los nuevos asentamientos. Bueno, ya lo mencioné, en 1948 nace el Estado de Israel y en 1995 se inaugura el acueducto Yarkon Negev, que igualmente transporta agua del centro hasta las colonias del sur. Listo. Como ya mencionaba, más adelante voy a ahondar en este tema, pero el acueducto nacional es muy importante y se inaugura en 1964. Este fue un trabajo realizado por Simcha Blas, que igualmente voy a hablar más adelante. Pero bueno, ya tenemos como parteaguas que tenemos a Mekorot como la Compañía Nacional de Agua en Israel, que es encargada de proveer la mayoría del agua al país. Tenemos diferentes acueductos, ya tenemos la inauguración del acueducto nacional y también se abre la planta de tratamiento del Shafdan, que es una de las plantas principales de Israel, porque como saben, Israel es líder en tratamientos de agua, ¿no? Hoy en día trata el 80% de su agua y estamos hablando de que es líder no por una pequeña diferencia, ¿no? Después Israel sigue España, pero con una diferencia abismal. Y después de que surge, bueno, se abre la planta de Shafdan, igualmente se construyen 5 plantas desalinizadoras en las costas del Mediterráneo, ¿no? Que igual se encargan de suministrar agua potable pues a la población. Igualmente, una parte clave a entender en esta historia de agua de Israel es el marco legal, ¿no? Y en esto, a diferencia de México, en Israel está centralizado en la Autoridad del Agua de Israel, ¿no? Entonces, básicamente todas las tomas de decisiones que refieren y conciernen al país están encargados hoy en día de la Autoridad del Agua de Israel. Y bueno, ya como último punto, en 2010, pues ya el agua comienza a cobrar coste real en todo Israel, ¿no? Ya se empiezan a establecer las empresas municipales de agua y demás. Y bueno, otro punto clave que me gustaría mencionar es que la historia de Israel y el éxito también surge por la educación que se inculca a las personas, ya que cuando uno cuenta con escasez hídrica, aprende a cuidar este recurso, ¿no? Entonces, aquí se me hace muy interesante en esta diapositiva porque es literalmente una propaganda, bueno, no propaganda, un manual que se le daba a la población israelí en 1948, porque en ese entonces solo se les daba 10 litros de agua por persona. Entonces, con eso tenían y ya. Entonces, pues uno piensa, 10 litros es muy poco, ¿no? Entonces, en este manual, ya sé que está en hebreo, pero ahí pusimos algunas traducciones, te indica cómo puedes tú ya empezar a reutilizar el agua, ¿no? Entonces, estamos hablando de totalmente un ciclo de reuso,
para lograr un mayor aprovechamiento con esta mínima cantidad que se les daba, ¿no? Entonces es desde utilizar el agua que lavaste para la ropa, la puedes reutilizar para uso sanitario, después igual, pues no sé, ahí te ponen algunos ejemplos para el lavado de la fruta, igual después de eso lo puedes usar para limpieza de la vajilla, ¿no? Entonces darle todo un ciclo de reuso para sacarle el máximo provecho, ¿no? Y también desde muy pequeños en las escuelas a los niños les enseñan literal a través de canciones de agua, se les inculca que el agua es prácticamente sagrada, por así decirlo, porque es escasa, ¿no? Entonces esto quiere decir que hay que cuidarla. No es que Israel tenga una fijación por el ahorro del agua, pero sí existe conciencia general sobre el uso de este recurso, ¿no? Entonces la cultura del agua va muy arraigada a la educación que se da en el país, a la conciencia del territorio que se tiene y también por la innovación. Como ya mencionaba, un actor muy conocido en Israel es Simcha Blas, ¿no? Que prácticamente él desarrolló todo el sistema hídrico en Israel. Y bueno, aquí como punto importante, los voy a situar en el contexto en 1935, cuando Eshkol era primer ministro de Israel, después de la dimisión de Ben Gurión, le encargó a Simcha Blas que planificara literalmente cómo hacer florecer el desierto, ¿no? Porque esa era la promesa a cumplir de Ben Gurión, hacer florecer el desierto, y hoy en día pues hay libros muy importantes que su título tal cual es hacer florecer el desierto, ¿no? Entonces, pues ya Simcha Blas es un ingeniero, entonces él empezó a diseñar un plan. Aquí estoy mostrando un mapa de Israel para que se den un poco de idea de cómo es el territorio. Entonces, lo que se planeaba era llevar agua desde el norte del país, o sea, se pueden situar por donde está Haifa, hasta el sur. O sea, entonces estamos hablando de un acueducto, de un proyecto que tomó muchos años, que se requirió de mucho dinero y que igualmente pues tuvo, no fue un proyecto fácil, pero después de que ya surgió el acueducto, pues literalmente ya se pudo transportar agua pues a todo Israel, ¿no? A toda la población. Y hoy en día la capacidad de transportación, de la red supera los 454 mil millones de litros, ¿no? Entonces esto pone a disposición una gran cantidad de agua a diferentes territorios áridos, ¿no? Entonces, esto es un punto clave porque igual no me voy a detener mucho, pero Simcha Blas también fue el creador del riego por goteo, que hoy en día pues la empresa es conocida como Netafim, que fue adquirida por Mexichem, que hoy en día es conocida como Orbia. Entonces, este es un ejemplo de que pues México está igual en constante innovación, en busca de soluciones y claro, siempre Israel pues apoyando a México de la mano y explorando áreas de colaboración para llevar agua a quien lo necesite. Entonces, continuando un poco, ya había mencionado que ya tenemos el acueducto nacional y después se inauguran las plantas de tratamiento del Shafdan y posteriormente 5 plantas de desalinizadoras, ¿no? Entonces, esto hace que Israel pues recicle el 85% de su agua. Y pues como ya mencionó en conferencias anteriores, pues gran parte del agua que se reutiliza pues es destinada hacia la agricultura, ¿no? Hoy en día el sector agrícola es el que más consume agua, entonces estas plantas de reciclaje de agua y de desalinización finalmente son motores para la economía local. Y bueno, esto es un poco poniendo en contexto a grandes rasgos cómo fueron los puntos claves para que hoy en día Israel sea líder. Sin embargo, como ya mencioné, la innovación es de suma importancia, ya que dentro del agua hay diferentes subsectores, ¿no? O sea, está la desalinización, el monitoreo en tiempo real, que esto hablo de las tuberías, la detección de fugas, la gestión de agua, igualmente las soluciones en caso de que haya una emergencia.
también el tratamiento de aguas residuales, la purificación y almacenamiento de agua, ¿no? Hoy en México podemos ver que las tecnologías que más se utilizan son las de monitoreo en tiempo real, la de detección de fugas, porque, pues bueno, las tuberías, el sistema de tuberías en nuestro país ya es muy viejo, ¿no? Y pues obviamente no podemos estar quitando el concreto para encontrar las fugas o detectar dónde está el problema, y es por eso que se plantean estas soluciones, porque simplemente ahorran tiempo, ahorran costos y te dan con certidumbre dónde se encuentra el problema, ¿no? También lo del tratamiento de agua y desalinización es muy importante. Más adelante mostraré un caso de éxito en el cual México pues ya está implementando algunas soluciones y el cambio que ha generado. Y pues también la gestión del agua es muy importante, ¿no? Porque si hablamos de agua, tanto hay territorios como es el de Israel que poseen una escasez de agua, como hay territorios que al contrario tienen agua por demás, tienen un estrés hídrico muy alto, entonces tenemos dos panoramas muy distintos, ¿no? Es por eso que entran estas soluciones de gestión del agua, ¿no? Y también muchas veces lo que se dice es que pues no se conocen el tipo de soluciones que hay, o también el tema de agua es un poco difícil, ¿no? Porque todo ocurre, pues por así decirlo, en el sistema de agua de alcantarillado, y eso es algo que no vemos a simple vista, ¿no? Tendríamos que sacar el concreto y ver pues qué realmente está pasando en las tuberías, porque uno de los grandes desafíos que hay hoy en día es el agua no contabilizada, ¿no? Y también el uso del agua, pues es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, en las mañanas, ya que las familias empiezan el día, que los hijos se meten a bañar, que no sé, el desayuno, hay una mayor cantidad de uso del agua, entonces el agua empieza a fluir por las tuberías. Sin embargo, cuando ya todo el mundo llega a sus trabajos, a un asentamiento, pues esa agua se retiene, ¿no? Entonces, pues igual las tuberías no pueden resistir tanta presión, entonces es por eso que el agua pues literalmente se empieza a escapar de las tuberías y hay esa pérdida de agua, esa agua no contabilizada, y es por eso la importancia de estas soluciones. Y bueno, dando los casos de éxito, pues hay muchísimos, pero hoy voy a compartir dos de ellos. Uno es una planta de tratamiento de agua situada en Baja California. Aquí me gustaría resaltar que es un ejemplo muy interesante porque Baja California tiene condiciones geográficas muy similares a Israel. Entonces, bueno, en este estado, la empresa israelí Odis Asversa, pues aperturó una planta de tratamiento de agua residual, cuyo propósito es regar los campos del golf en las playas de Rosarito, y también pues esa agua que es tratada se usa para las zonas agrícolas y viñedos del Valle de Guadalupe, ¿no? Entonces, prácticamente este proyecto es para usar, bueno, para tener un autoabastecimiento en los productores agrícolas del Valle de Guadalupe y también de los vitivinicultores. Entonces, este es un ejemplo, y otro es con la Zapal, que es el sistema de agua potable y alcantarillado de León, que va a poner, como ya mencionaba, el problema de las tuberías, va a poner a prueba las soluciones de la empresa israelí Takadu, que precisamente se especializa en detectar fugas. Entonces, la Zapal, a través de esta solución, va a mejorar la eficiencia y a reducir la pérdida del agua, pues ya que es un problema que afecta a todo el municipio de León, ¿no? Y bueno, ya como para puntualizar un poco, ya hablamos de la historia de Israel en agua, ya hablamos sobre casos de éxito, sobre colaboraciones, y únicamente aquí me gustaría resaltar que pues dentro de la Embajada de Israel está la Oficina Comercial de Israel en México, y pues bueno, nosotros somos una herramienta que todo el mundo puede usar, ya que nosotros pues hacemos scoutings personalizados justamente para atender las necesidades de México, de proveerles soluciones con las cuales puedan hacer sinergias. Y también, para quienes no sepan, entre México e Israel hay un tratado de libre comercio que entró en vigor en el año 2000. Entonces, pues esta relación bilateral va por ambos lados, ¿no? Entonces también damos asesoría sobre cómo pueden usar al máximo esta herramienta, y pues bueno, también damos a conocer soluciones,
a diferentes desafíos a través de encuentros, seminarios, ¿no? Que puedan ser de interés. Y bueno, estos son algunos de nuestros trabajos. Estamos muy activos. Cada año desde Israel tenemos diferentes eventos de agua. El año pasado tuvimos lo que fue Water Emergency y en el 2020 Digital Water. El año pasado igualmente trabajamos el Día Mundial del Agua con el estado de Guanajuato y bueno, este año lo estamos trabajando con la Comisión Nacional de Agua, la CONAGUA, y también con el estado de Querétaro, con Agua Querétaro y con la Asociación Mexicana Hidráulica. Y pues estamos igualmente compartiendo mejores prácticas y dando de ejemplo la historia de Israel, porque no queremos que se detengan y piensen que no hay soluciones o que no se puede, ¿no? Al contrario, queremos usar esta historia como inspiración para probar que sí se puede y precisamente a través de la innovación. A lo mejor no todos los estados o territorios necesitan la misma atención, porque como mencioné, cada uno tiene sus condiciones específicas. Por ejemplo, algunos necesitan, no sé, una planta de tratamiento, sistemas de riego y demás, pero algunos otros que solo tienen un desafío muy significativo, ¿no? Entonces se analiza cada caso en particular para realmente pues tener una mejor gestión de este recurso, ¿no? Entonces, pues el agua se aplica a muchísimos sectores, al urbano, al agrícola, hasta la minería. Entonces, pues como ya mencionamos, sin agua no hay vida, es un elemento vital para el ser humano, para todos los seres vivos. Entonces hay que cuidarlo, hay que buscar nuevas prácticas, hay que informarnos, aprender de expertos para nosotros pues tener una seguridad hídrica, ¿no? Entonces, pues bueno, esa fue mi presentación. Espero que haya quedado claro todo. Fue un poco rápida por el tiempo de que disponemos, pero creo que se abarcaron los puntos claves para que se pueda entender la historia de Israel. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Estefanía. Le damos la palabra a Laura para que nos hable de México y el agua. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Mercedes. Estefanía, un gusto de compartir el foro el día de hoy con ustedes. Yo me voy a enfocar en hablar del tema que ya Mercedes mencionó en cuanto al uso agrícola del agua o el uso alimentario. Claramente Mercedes al inicio de la exposición mencionó que el 75% del uso del agua se va para este uso. Normalmente uno asume que si el agua se va a regar los campos, pues entonces regresa a los mantos freáticos y regresa a todos lados y entonces es un ciclo virtuoso. Desafortunadamente la realidad es diferente, no necesariamente en todo tipo de cultivos tiene este resultado. Y entonces es ahí donde tenemos que aplicar técnicas y donde tenemos que trabajar en la innovación. Mucha de ella, como comenta Estefanía, la verdad es que Israel ha sido un partner bien interesante para México, nos han enseñado muchas cosas. Sin duda, una de ellas tiene que ver con la agricultura por goteo, tiene que ver con el uso de agua salina o de agua de mar, de desalinizarla para poder utilizarla en producción agrícola, que hay unos grandes ejemplos en Baja California. Estamos ya trabajando con Berries, por ejemplo, con una desalinizadora en San Quintín, de tal manera que podamos ocupar esa agua de mar para uso agrícola. Sin embargo, en realidad en este momento no solamente tenemos ese reto. La agricultura en el planeta, y cuando hablo de agricultura hablo de agropecuario, es decir, también me refiero al crecimiento de animales, al uso para vacas, para pollos, para puercos, etcétera, etcétera. La agricultura es víctima y victimario del cambio climático. Cada día es más complicado sembrar, cada día es más complicado determinar cuál va a ser el tipo de clima que vamos a recibir durante la producción agrícola. Entonces, en ese sentido, somos definitivamente víctimas del cambio climático. Hoy por hoy estamos hablando de incrementos en la sequía en nuestro país tremendas. Alrededor del 70% de la producción nacional tiene que ver con agua de temporal. Entonces, si ustedes lo piensan, pues básicamente el 70% de la alimentación que tenemos al día de hoy, pues depende si llueve o no llueve.
Y una de las características más importantes del cambio climático, desafortunadamente, tiene que ver con la sequía. Y les voy a dar un ejemplo. El año pasado, básicamente, en comparación entre el 2020 y el 2021, tuvimos un incremento de casi el 400% en sequía en nuestro país. Perdiendo cultivos maíz, perdiendo cultivos de sorgo, perdiendo cultivos de frijol. Y no solo eso, llegamos a perder más de 1 millón de cabezas de ganado por la cuestión de la sequía. Entonces, como verán, el tema es, como les decía, esta es la parte donde la agricultura es víctima del cambio climático. Sin embargo, pues también tenemos que asumir la responsabilidad de que para producir los alimentos, los seres humanos no somos necesariamente los más eficientes. Entonces, también somos victimarios. Hay desperdicio de agua, sin duda, en ciertos productos agrícolas. Hay, por desconocimiento, por falta de técnica, ciertas maneras de producir hoy por hoy nos generan problemas en términos de la absorción de esta agua. Y también hablar del sistema pecuario. Cada día más estamos tratando de innovar para lograr, por ejemplo, la paridad entre la cantidad de agua que una vaca consume y la leche que a través de esa agua produce. Desafortunadamente podemos hablar que hace algunos años hablábamos del escandaloso número de 6 litros de agua por cada litro de leche. Hoy por hoy hay empresas como Lala, por ejemplo, que están logrando prácticamente la paridad en esta producción, lo cual es muy buena noticia. En mi otra vida en Coca-Cola, por ejemplo, que adquirimos Santa Clara, el objetivo también era encontrar la paridad por cada litro utilizado en una vaca, pues obtener precisamente 1 litro de leche para la producción de quesos, helados y evidentemente la propia leche. Entonces, los esfuerzos han estado en toda la cadena. O sea, estamos hablando de ahorros que tienen que ver desde la parte más final, la parte hacia el consumidor en términos de procesos, en términos de fábricas circulares donde el agua que se ocupa regrese y no necesite absolutamente nada más de agua del proceso anterior. En esto los Estados Unidos han sido muy eficientes, por ejemplo, en empresas que le llamamos de procesamiento, que son por la parte del rastro y luego posterior el procesamiento de carne, de cerdo, de res, de pollo, sin duda, de aves, donde estamos buscando la eficiencia al momento del procesamiento de estos productos. El campo, también estamos hablando de, sin duda, la parte de procesamiento dentro de la producción agrícola. Y hay innovaciones tan interesantes como la producción pesquera o acuacultura a través de la producción de jitomates. Entonces uno va a empresas de acuacultura bien interesantes, donde en la parte de abajo están los peces y en la parte de arriba hay jitomates. Los jitomates se están alimentando de las heces de los peces, obviamente a través de un proceso de limpieza, donde la cantidad de agua nitrogenada que estos peces producen a través de su proceso natural de vida permite que tengamos unos jitomatotes espectaculares y deliciosos. Entonces, esas son una serie de innovaciones sustentables que permiten sin duda la reducción del uso del agua y más bien el desperdicio que se genera a través de la producción alimentaria. Para el 2050, de acuerdo a la FAO, nuestro país y el mundo requerirá del doble de los alimentos para alimentar a la población. Es decir, vamos a ser el doble de personas y por consecuencia necesitaremos el doble de producción alimentaria. Hay quien habla de 40 por el tema del desperdicio, tanto en campo como en grandes ciudades, pero para el caso necesitamos producir más alimentos, eso es claro. Ya no podemos generarle más presión a los bosques y a las selvas, obviamente por el propio cambio climático. Tenemos que ser súper eficientes con el agua y no solo eso. Estamos hablando de salud de los suelos, cómo generar suelos vivos, suelos sanos, para no crear erosión a través de un solo producto, a través de la producción alimentaria, del típico que todos hemos escuchado de, pues si solo produzco maíz, va a absorber ciertos nutrientes de la tierra, va a dejar otros y a la larga ese suelo, se erosiona. Otro tema profundamente interesante es la relación entre los fertilizantes, sobre todo de los Estados Unidos, y el problema de la sobreproducción de algas en el mar.
Eso tiene que ver por un aumento en los micronutrientes del mar que vienen precisamente del uso de fertilizantes de las grandes planicies, en particular de los Estados Unidos, que terminan en el Golfo de México. Entonces, como verán, la agricultura, como les comentaba, no es solamente víctima del cambio climático, sino también tiene una gran influencia como victimario o como generador de problemáticas. Esa es la realidad que tienen que ver con la sustentabilidad y con el cambio climático. Como les decía, en el mundo agrícola tenemos la profunda responsabilidad de alimentar al país. En el caso de México, gracias a los números que tenemos, en particular en el Consejo Nacional Agropecuario, podemos hablar más o menos que alrededor de 10 millones de productores y productoras alimentan prácticamente 100 millones de mexicanos. Entonces, la responsabilidad es grande. Si ustedes van al súper o van al mercado, aunque hoy por hoy el limón es caro, lo pueden conseguir en Palacio de Hierro si quieren, de barata, pueden regalarlo en una boda. Aún así sigue siendo un producto relativamente asequible a comparación de otros países. Les invito a que vayan a Europa y tratemos de comprar un aguacate, donde puede estar a 3, 4, 5, hasta 7 euros por aguacate. En realidad, la oferta alimentaria en nuestro país es profunda, es rica y hay gran cantidad de productos. Eso proviene de dos cuestiones. La primera es la gran innovación y eficiencia que estamos generando a través de los procesos agrícolas en nuestro país. Y lo padre de la sustentabilidad en la agricultura, o que por lo menos a mí me llena de emoción, es que en la medida que nosotros generemos ahorros a través de sistemas sustentables de producción en el mundo agrícola, no solamente estamos beneficiando al agricultor y a su familia, también estamos sin duda beneficiando a la población en general. Es decir, aquí la sustentabilidad no está peleada con el bolsillo del agricultor, sino todo lo contrario. Si nosotros generamos planes, programas y tecnología que permita al productor, por ejemplo, ahorrar 30% en fertilizantes, ahorrar 40% en agroquímicos, inclusive ahorrar en agua, pues evidentemente estamos hablando de un beneficio económico para el productor, pero al mismo tiempo estamos hablando de un beneficio sustentable para la sociedad en general. Entonces, como les decía, me gusta estar en un sector que de menos no tenemos esa problemática, ¿no? Muchas veces se ha dicho, ay, pues es que la energía sustentable es más cara, hace más ruido, tenemos otras opciones. Acá no. Acá cualquier cosa que generemos como ahorro para el productor, en dos cuestiones. Primera, ahorro de insumos. Y en segunda, aumento de la productividad, va a ser positivo para la sustentabilidad de nuestro planeta y sin duda para el ahorro de agua en nuestro país. Y hablando de eso, quisiera hablarles un poco de cómo la tecnología y cómo la innovación nos ha permitido tener grandes avances en este sentido y por qué de menos en mi silla el discurso y la conversación es esperanzadora, aunque falta mucho por hacer. Yo trabajo en Bayer, ahí, bueno, trabajo en otras cosas como en el Consejo Nacional Agropecuario, pero donde me pagan es en Bayer. Y nosotros tenemos una profunda y larga tradición en producción de semillas híbridas, también transgénicas en otros países donde la ley lo permite, pero en el caso de México tenemos centros de investigación, bien interesantes. Y uno de ellos, y lo digo con muchísimo orgullo, porque todo esto fue creado por científicos mexicanos, 100% mexicanos. Para los que no están metidos en el tema agrícola, hace 20 años, hace muchos más años, hubo un señor que se llama Norman Borlaug, que ganó el Premio Nobel de la Paz, gracias a que a través de híbridos, a través de esquejes, cambió el trigo, pero el trigo era altote, lo usó chiquito, y con eso permitió que, por ejemplo, dejara de haber hambruna en la India. Al grado que, como les digo, ganó el Premio Nobel de la Paz, porque permitió o evitó esta hambruna. A raíz de eso, un científico mexicano, el doctor Ollarvides, se inspiró y decidió y dijo, ¿por qué no hacemos un maíz con las mismas características? Para evitar una cosa que se llama el acame. El acame es, como su nombre lo dice, como que el maíz se encana, se cae. En inglés se llama green snapping. Eso hace que perdamos muchas cosechas. Este ingeniero, especialista en maíz, el doctor Ollarvides, se puso a investigar, como les digo, a través de esquejes y hibridajes. Es mucho más sofisticado el proceso, pero para entenderlo, y se echó 8 años mezclando diferentes especies de maíz hasta conseguir un maíz chiquito. Este maíz chiquito permite varias cosas. La primera, evita el acame. La segunda es, por el tamaño mismo, permite mayor densidad de planta
pero la densidad de planta, permite mayor producción. Pero algo que no tenía el doctor Ollarvides en el plan es que la planta solita reaccionó a esta presión de hacerse más chiquita con la raíz. La raíz normalmente del maíz es así como despeinada. Esta raíz de este maíz nuevo es alargada, lo cual le permite reproducirse y generar fruto, es decir, el maíz, con la mitad del agua. Eso no lo teníamos en el plan, la verdad, se les soy muy honesta, me encantaría decirles, no, es que en Bayer son súper inteligentes y qué bárbaros. No, no estaba en el plan. Fue la arquitectura de la planta o la naturaleza que se obligó a hacer este tipo de raíz. Hoy por hoy estamos en pruebas en Sinaloa. Calculamos llegar a ahorros probablemente hasta del 50%. No estamos ahí, pero ahorita ya llevamos ahorros, los reportes son ahorros entre el 20 y el 30%. Y ha sido tan exitosa esta innovación mexicana que me da mucho gusto decirles que para el año que entra se va a lanzar a nivel mundial. Esta planta va a estar presente en Estados Unidos, en China y prácticamente en todo el planeta por esta innovación de un ingeniero mexicano que pues dedicó el 100% de su vida profesional en entender cómo mejorar la producción agrícola de nuestro país y llevar mejores productos a todos nosotros a nuestras mesas. Creo que se me está acabando el tiempo, entonces simplemente les quiero agradecer el espacio. Como ven, es un tema que a mí me apasiona, quedan muchas más cosas que platicar, hay muchísima innovación, hay cosas bien inteligentes, interesantes y baratas que pueden llegar a los productores más pequeños de nuestro país, todavía allá afuera, que estamos tratando de implementar desde el Consejo Nacional Agropecuario, sin duda, y también desde Bayer. Entonces, pues, invitarlos a pensar, invitarlos a innovar. Tanto la agricultura como el ahorro del agua son dos situaciones o son dos cuestiones de nuestra vida irrenunciables. Entonces, pues necesitamos más cerebros, necesitamos más capacidad y más que invitados a este mundo de la agricultura y del ahorro del agua y desarrollo sustentable. Gracias. Muchas gracias, Laura. Muy interesante. Y no olvidemos que México está dentro de los 10 primeros países productores agrícolas del mundo. Eso se nos olvida porque siempre hemos pensado que México no producía nada, que tiene agricultores muy pobres. Sí, tiene agricultores muy pobres, pero tiene una producción muy importante agrícola. Yo creo que con esto va a mejorar notablemente. Las preguntas no tenemos tiempo para ellas, pero muchas de ellas se han contestado ya. Por ejemplo, Laura, ¿qué factores consideras que podrían ayudar a México a acelerar el paso en materia de innovación para el agua? Ya lo dijiste. A Estefanía, queremos seguir muy cerca de ustedes desde la cátedra para continuar en el camino de la innovación. Este comentario y otros más yo se los haré llegar a ustedes y mil gracias. Lo que sí es importante es saber una cosa. Si el Imperio Romano primero buscaba el agua, ponía los acueductos, algunos a más de 120 kilómetros de distancia, con unas técnicas inmejorables hasta la actualidad, y después ponía el pueblo, después ponía la ciudad. Por eso fue ese imperio de tantos siglos tan importante. Nosotros sabemos la importancia del agua, sabemos que sin ese gran recurso la vida no puede seguir adelante y menos la civilización como la conocemos. Entonces, a cuidar el agua y sobre todo, jóvenes, a pensar cómo innovarlo y cómo podemos mejorar el uso adecuado del agua. Muchísimas gracias por toda su atención.